El tema hoy que vamos a compartir es Cristo, la resurrección y la vida. Cristo, la resurrección y la vida. Damián, bienvenido, Damián. Aleluya. Gloria al Señor. Enrique ha venido. ¿Está Enrique por acá? Enrique no ha venido. Gloria al Señor. Bien, quiero llevarlos al libro de Colosenses capítulo 1. Bendito sea el Señor. Mi deseo es que en este día el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar su vida y su corazón y traiga vida a su vida hoy. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos hace ver claramente en este pasaje que vamos a leer todo lo que el Padre entregó en las manos de su Hijo. Todo lo que el Padre delegó, entregó y dio a su amado Hijo, Jesús. Colosenses capítulo 1, verso 15, mire lo que declara la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando de su Hijo, de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 15 para los hermanos. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Cristo, y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. O sea que la iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Cristo. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tenga la preeminencia. Qué glorioso, hermanos. Por cuanto agradó al Padre, note esta expresión, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Qué glorioso, hermanos. Y el 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Colosenses 2:9 declara la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ahí está incluido usted y yo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Mi Cristo es glorioso, yo no sé para usted. Aleluya. Es algo glorioso conocer a Cristo. Es algo glorioso experimentar a Cristo en nuestras vidas. Iglesia amada, con estos pasajes podemos ver que en todo Jesús tiene ¿qué? La preeminencia. La preeminencia. Aquí también vemos en estos pasajes
Mire, Dios es tan glorioso en lo que Él ha dicho en su palabra. Vemos que hay 12 veces que se repite la palabra Él. 12 veces en estos pasajes. Véalo con tranquilidad en su casa. Él. Él está 10 veces como pronombre y está 2 veces como artículo. Mire, el primogénito de la creación y el primogénito de entre los muertos. Claramente vemos en estos pasajes que señalan igualmente lo que Él es y lo que el Padre le ha entregado en sus manos. Lo que el Padre le entregó a su Hijo. Qué glorioso, hermanos, que podamos entender esto. Analicemos primeramente el número 12. 12. La Biblia menciona 187 veces el número 12. 22 veces lo menciona en Apocalipsis. Y usted, hermano, podemos ver allí que es algo interesante. ¿Por qué, hermanos? Mire, el 12 en el Antiguo Testamento, 12 tribus, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesús escogió a 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles son los que gobiernan la iglesia. Dice la Biblia que los sentará en 12 tronos. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y en varias partes de la Biblia, en diferentes lugares de la Biblia, vemos que el 12 se menciona, el 12. La pregunta es, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Tiene una razón, ¿verdad? ¿Por qué se repite 12 veces la palabra Él? El 12 en la Biblia es un número que indica gobierno. Repito, el 12 bíblicamente significa gobierno. Gobierno. Lo cual indica que Dios el Padre ha entregado ¿qué? Todo su gobierno a Cristo, a su Hijo. Todo su gobierno lo entregó a su Hijo. Mire, el gobierno del universo, todo el universo está en manos ¿de quién? De Cristo. En las manos de su Hijo. Al Padre le agradó poner todo en su Hijo. Todo en su Hijo. Pablo dice que el Padre lo ha encerrado todo en la persona gloriosa de su Hijo Jesucristo. Para que en todo Él tenga ¿qué? Para que en todo el Hijo tenga la preeminencia. Es decir, el Hijo tenga el más alto privilegio. Qué glorioso. El Padre entregando todo su señorío a su Hijo Cristo. Analicemos ahora la palabra preeminencia entonces. La palabra preeminencia, según el diccionario de la lengua española, significa privilegio. Significa superior. Significa primer lugar. Significa el número 1. Significa excepción, eximir de culpa, carga o responsabilidad, o ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial. O mérito especial. La preeminencia se aplica a una persona, un cargo o una situación que es superior a otros en categoría e importancia. Preeminencia es alguien que ocupa un lugar preeminente y relevante. Preeminencia como adjetivo significa sublime, superior, honorífico. En otras palabras, que está más elevado de todo y de todos. Eso significa la palabra preeminencia. Y la Biblia me muestra a Jesús infinitamente superior a todas las cosas, aún a los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Me lo presenta la Biblia a Cristo como más sublime que los cielos. Imagínense. Cristo es más que los cielos. Y no lo digo yo, lo declaró Salomón. Cuando Salomón estaba dedicando el templo que construyó con toda su majestad,
Eso usted lo puede ver en Primera de Reyes, Primera Reyes, capítulo 8, verso 27, y Segunda de Crónicas 6, 18. Vemos allí que Salomón, cuando estaba dedicando el templo, ¿qué dijo? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios. No lo pueden contener a Él. Hermanos, claramente vemos en la palabra que leímos en Colosenses, cómo el Padre está completo y satisfecho ¿en quién? En su Hijo. El Padre, hermanos, satisfecho en su Hijo. Y lo atestiguan los evangelios. En Mateo capítulo 3, versos 17, cuando Jesús se bautizó, dice que Él salió de las aguas, subió de las aguas, y vemos que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Y lo recalca en Mateo 12, 18, donde dice: mi amado, en quien se agrada mi alma. Hablando de Cristo. ¿Y qué decir el profeta Isaías, lo que declaró en 42:1 Isaías? He aquí mi siervo, dice Isaías 42:11. Yo le sostendré, dice Dios, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea que el alma del Padre estaba satisfecha ¿en quién? En Cristo, en su Hijo. Complacido en Él. He puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, declaró el profeta Isaías. Vemos, hermanos, es decir que toda la mente, todo el corazón de Dios está saturado y complacido ¿en quién? En su Hijo, en el Hijo. El Hijo es la imagen y la plenitud del Padre. Y de esa plenitud es que usted y yo tomamos todo. Bendito sea el Señor. Y en vista de que Jesús es la plenitud del Padre, entonces significa entonces que la felicidad, el agrado del Padre está ¿en dónde? Está encerrada en su Hijo Jesús. Toda la felicidad del Padre está en Jesús, en su Hijo. Toda la satisfacción del Padre está en ¿quién? En su Hijo. Todo. Por tanto, hermanos, nuestra realización tiene que ser Jesús. Debe ser Jesús. No hay otra cosa que satisfaga nuestras vidas a plenitud. Jesús. Ahora, no solo estas cosas mencionadas en Colosenses, el Padre encerró en su Hijo. Hay muchísimas otras cosas que el Padre entregó a su Hijo y delegó a su Hijo. Pero hubo algo, escúcheme, iglesia amada, hubo algo que Dios puso en Jesús. Y de eso es que yo quiero hablar en esta mañana. Dios puso en el Hijo la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, iglesia amada, el Padre la encerró ¿en dónde? En Jesús. En Jesús. Y sobre estos dos aspectos de la vida de Cristo es que yo quiero hablar en esta mañana. Jesús es la resurrección y es la vida. Y en Juan capítulo 11 vemos un hecho glorioso que nos habla y nos testifica y nos muestra claramente esta cualidad o este evento glorioso que hay en Cristo Jesús, en el Hijo, que Dios el Padre puso en Él. La resurrección y la vida. Vemos allí lo que decía Diego, el apóstol Juan, cuando escribió 1 Juan, él dijo: piensa en el amor del Padre. Y vemos aquí Jesús cómo amaba una familia en la ciudad de Betania. Había una familia compuesta de 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Y Jesús, dice la palabra, que los amaba. Porque esa es la cualidad de Dios, amar a la gente. Y Jesús explica aquí a Marta qué es la resurrección. Vamos a Juan capítulo 11, verso 17. Ya todos, quizás muchos conocen ya la historia, pero
Verso 17 dice, llegó pues Jesús, ¿y qué pasaba? Se encuentra con una gran novedad. Y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Estaba ya muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Me imagino tremendo trasteo en la casa, con un dolor tan fuerte, ¿verdad? Que es la muerte de un familiar tan querido. Era obvio que María estaba cansada, atender a toda la gente, ¿verdad? Y se quedó en casa. Pero vemos allí, ¿verdad?, que Marta, cuando lo ve a Jesús, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aleluya. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Era amado, así es. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Bendito sea Cristo para siempre. Tu hermano resucitará. Verso 24, Marta le contestó, yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo, note lo que le dice Jesús, yo soy, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, está vivo. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Le dice, me imagino que le quedó mirando fijamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Estás creyendo, Marta, esto? Que el que cree en mí no morirá jamás. Que el que cree en mí vive. Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Como que Marta se lo sacó un poquito, ¿no? Pero vamos a ver. Note algo, iglesia amada. Aunque el Señor puede resucitar a los muertos, note esto. Jesús nunca le dijo a Marta, yo resucitaré a los muertos. Eso no le dijo. Sino que Él le dijo tajantemente, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tajantemente. Hermanos, Jesús le dijo claramente a Marta, yo soy Marta, la resurrección y la vida. Y como yo soy, Marta, la resurrección y la vida, como resultado de esto, los muertos pueden resucitar. Los muertos pueden resucitar. En otras palabras, Jesús le está diciendo, le está declarando a Marta, Marta, la resurrección y la vida está en tu casa. Marta, la resurrección y la vida está frente a ti. Bendito sea el Señor. Está en tu casa, está en tu presencia. Marta, yo soy la resurrección. Marta, yo soy la vida. Es lo que le estaba diciendo Jesús. Y tanto Marta como María estuvieron allí presentes, pero ellas no entendían el mensaje. Creo que Jesús, si les hubiese dicho, Marta, no importa que vuestro hermano esté muerto, yo puedo resucitarlo. Yo creo que tal vez ellas hubiesen podido entender el mensaje. Pero eso no fue lo que Jesús les dijo. Porque según leímos, lo que les dijo fue, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, que yo soy la resurrección y la vida, entonces tu hermano resucita porque resucita. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Marta, si tú crees que yo soy la resurrección,
que yo soy la vida, entonces tranquilízate para que veas el milagro. Si tú crees que yo soy la resurrección y la vida, prepárate para que tú veas algo glorioso en esta noche. Sin embargo, ellas no entendieron esto. Porque, escúcheme esto, porque el deseo y la esperanza de Marta y María era que Dios hiciera algo por ellas. Ese era el deseo en su corazón, ¿verdad? De pronto que Jesús les dé una palmadita, ore por ellas, las consuele y nada más. Pero no estaban sus corazones llenos de expectativa de ver la gloria de Dios en ese día. Y vemos, hermanos, que esta situación no ha cambiado en nuestros días. Pues los creyentes muchas veces preferimos oír palabras en las que se nos ofrezcan cosas y toda clase de bendición y no que se nos predique lo que es Cristo. Repito, muchas veces preferimos oír palabras en las que se nos ofrezcan cosas, ¿verdad? Se nos ofrezcan toda clase de bendiciones. Queremos toda clase de bendición, pero no queremos conocer al que bendice. No queremos que se nos predique quién es Cristo y qué es Cristo. De modo que con mucha frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y esperamos que Dios nos responda diciéndonos que va a hacer algo en nuestro beneficio. Muchas veces andamos tras las añadiduras. Oren por mí, pastor, ora por mí, tengo esta situación, tengo este problema, y no nos enfocamos en conocer a aquel o al que nos da todos esos beneficios, al que nos bendice, aquel que tiene, ¿verdad?, toda la preeminencia hoy. Bendito sea el Señor. Pero la realidad es que el Señor, iglesia amada, no desea mostrarnos lo que va a hacer. ¿Qué es lo que Cristo quiere mostrarnos? Cristo quiere mostrarnos, iglesia amada, lo que Él es. Lo que Él es. Pues porque debido a lo que Él es, se basa lo que Él hace. Repito, debido a lo que Él es, se basa lo que Él hace. Se lo digo en otra manera para que entiendan. Todo lo que Él hace se basa en lo que Él es. Todo lo que Él hace está basado, tiene fundamento en lo que Él es. Por tanto, mi concepto de Él, mi percepción de Él es entender que todo lo que Él hace es por lo que Él es. No por lo que Él puede hacer o va a hacer en nosotros, se basa en lo que Él es. Ahora, debemos ver algo. No es que Marta era totalmente incrédula. No, Marta no era incrédula. Porque ya según vimos, ella sí creía en el poder del Señor para sanar a su hermano de modo que éste no muriera, ¿verdad? Porque mire el verso 21, ¿qué le dice? Señor, mire el verso 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Señor, llegaste tarde. Señor, ahora sí es imposible. Pero si tú hubieses estado antes, hubieses orado por mi hermano y de pronto mi hermano se sanaba. Pero ahora, el problema estaba en que Marta no entendía que Jesús mismo es la resurrección y la vida. Y que si creía esto, entonces Él podía resucitarlo a Lázaro. En ese mismo instante Él lo podía hacer. Sin considerar las circunstancias, sin considerar el momento, eso no había, porque Dios no tiene tiempo y Dios no tiene límites. Él no tiene medidas. Su poder es ilimitado. Bendito sea el Señor. Y debemos entender esto, hermana, iglesia amada. Todo lo que Dios hace en Cristo lo lleva a cabo basándose en el principio de lo que Él es.
Todo lo que Jesús lleva a cabo lo hace basado en lo que Él es. Cuando el Señor es algo para mí, ese algo llega a existir. ¿Cuántos se gozan por eso? Cuando Cristo es toda mi vida, pues entonces yo existo por Él. Si yo creo que Cristo es la resurrección, entonces prepárate para resucitar con Él. Yo resucito con Él. Si yo creo que Jesús es la resurrección, entonces la resurrección en mí llega a existir. Si creo yo firmemente en mi corazón que Él es la respuesta, entonces su verdad trae vida a mi vida. Si tus finanzas están muertas y crees que Cristo es la resurrección, tus finanzas van a vivir. Si tu matrimonio está destruido, si tú crees que Cristo es la resurrección, tu matrimonio resucita. Si tú ves que tus hijos están perdidos y crees que Cristo es la resurrección, tus hijos resucitan. Todo resucita con Cristo. Todo, absolutamente todo. No hay nada que no pueda resucitar. ¿Ve aquí el orden? Primero yo creo que Él es. Y una vez que yo creo que Él es, entonces Él se manifestará y se manifiesta haciendo algo por mí. El orden. Si yo creo, Él se manifiesta. En otras palabras, cuando yo creo que Él es la resurrección y la vida, ¿qué va a pasar? Él va a desplegar todo su favor basado en lo que Él es para mi vida. Bendito sea el Señor. Se lo dijo a Marta. Marta, cree que tu hermano resucitará. Y te lo está diciendo aquí en esta mañana, iglesia amada, a ti también. Si crees en Cristo, tú también resucitas. Tú también. Todo lo muerto en tu vida resucita en Cristo. Santo es el Señor. Basado en lo que Él es, Él va a desplegar su poder a mi favor. Y vemos la historia, hermanos. Veamos un poquito adelante cómo fue que Lázaro resucitó. Verso 38, Juan 11, 38. Mire lo que pasa aquí. Esto es glorioso. A mí me apasiona esto. Entonces Jesús, verso 38, Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior. Míreme aquí un ratito. ¿Cómo usted reacciona cuando se conmueve internamente? Si usted está haciendo una carrera y ve que no alcanza, a llegar, que ya está en las fuerzas, estamos viendo al ciclista ecuatoriano en Italia, recorriendo la Vuelta a Italia, ¿no? ¿Cómo coge impulso? ¿Cómo coge fuerza al final de la carrera? Si usted ve que se está quedando, como que se inspira, como que coge fuerza, como que interiormente, ¿verdad? Se impulsa. Dice Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, ¿verdad? Fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Muchas veces no recibimos porque hay piedras en el corazón. Y no es que sus venas tienen piedras, sino que la incredulidad está dominando su vida. Corazones endurecidos. A veces no se recibe por esto. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Porque hace 4 días que ya murió. ¿Qué está diciendo Marta? ¿Qué había en Marta? Incredulidad, duda, ¿verdad? Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En otras palabras, Marta, ya deja de dudar. Marta, saca esa concepción de tu vida, de tu corazón. Ya saca la piedra. No estés dudando, Marta. Entonces, ¿qué pasó? Quitaron la piedra.
Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, pregunto, ¿por qué será que Jesús levantó los ojos a lo alto? Porque Él quería darle toda la gloria al Padre. Él quería darle toda la gloria al Padre. Y mire lo que dice Jesús. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Porque tú siempre me oyes. Tú siempre me oyes. Jesús estaba diciendo, hay una convicción en mi corazón que eres tú quien lo hace, no yo. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. En otras palabras, yo estoy haciendo esto, te estoy dando toda la gloria, pero no es para yo llevarme la gloria, sino para que toda esta gente que está aquí, todos estos curiosos, escépticos, incrédulos, crean en ti. Para que crean, dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Yo me imagino, hermano, esa voz de Jesús. Hermanos, con autoridad. Una voz sobrenatural que dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Pregunto, ¿por qué será que Jesús lo llamó por su nombre? Sencillo, porque si Jesús no lo llama por su nombre a Lázaro, le aseguro que todos esos muertos que estaban en ese lugar se levantaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos los muertos de ese lugar se levantaban de las tumbas. Escucha, mi iglesia amada, su voz retumbó y tronó en el infierno, porque allá era que estaba Lázaro. Y esa misma voz es la voz que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Es la misma voz que se escuchará al sonar de la trompeta, donde Jesús con su voz levantará a sus escogidos a la presencia de Dios. Es la misma voz. Es la misma voz cuando Él regrese por su iglesia. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Bendito sea el Señor. Y como hemos visto, el Señor Jesús le devolvió la vida a Lázaro, resucitándolo y levantándolo de la tumba. Pues Él había dicho a Marta que Él es la resurrección y la vida. Y el resultado de esta declaración fue que Lázaro resucitó. Cristo declaró que Él era la resurrección y la vida, porque todo lo que se pone frente a y ante la resurrección cobra vida. Cobra vida. Y Ezequiel lo corroboró. Bueno, lo que hizo Jesús con Lázaro fue una confirmación de lo que Dios le dijo a Ezequiel en el Ezequiel 37. ¿Qué le dijo? Ezequiel profetiza sobre esos huesos para que cobren vida. ¿Y qué hizo Ezequiel? Huesos secos cobren vida. Y la vida de Cristo dio vida a los huesos. En Ezequiel 37 usted puede leer en su casa, pero es lo mismo, hermanos. Dios le dijo a Ezequiel, esos huesos cobren vida y cobraron vida. Iglesia amada, aquí claramente vemos que lo que el Señor hace es manifestar lo que Él es. Esta es la verdad enseñada en este pasaje. Con esto no se está negando que el Señor haya resucitado a Lázaro, sino más bien se enfatiza que Lázaro resucitó debido a que el Señor fue su resurrección. Era la resurrección allí obrando directamente. ¿Y por qué decimos esto, iglesia amada? Porque toda bendición
Toda añadidura está ¿en dónde? En Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace está incluido en lo que Él es. La enseñanza de Juan 11 es, ¿verdad? No es para mostrarnos la añadidura de la resurrección de Lázaro como algo que viene separado de Cristo, iglesia amada. No, no es así. El Señor no le dio la resurrección como algo aislado o separado a Él, sino que Él mismo vino a hacer resurrección para Lázaro. De modo que después de 4 días de haber muerto, Lázaro vuelve a la vida. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces no entendemos lo que es la gracia. Muchos creyentes separan a Jesús de la gracia que reciben, pues confunden la gracia como un atributo, como alguna cosa que se nos pueda dar. Pero yo quiero decirles en esta mañana que Jesús mismo es la gracia. La gracia no es un atributo de Cristo, no es un atributo de Dios. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. La gracia no es un atributo, es una persona. El reposo no es un atributo de Dios, es una persona. Cristo Jesús. El reposo es entrar en la obra consumada de Cristo. Entonces está todo lo que usted y yo necesitamos para esta vida. Todo lo que alguien pueda necesitar ya ha sido dado en la cruz. ¿Cuántos se gozan por eso? De modo que el mismo Jesús es nuestra provisión. Todo está en Él. Él tiene la preeminencia. El Padre ya le entregó todo en sus manos. Ahora Él tiene todo el poder, el dominio absoluto y total de todas las cosas. Es Cristo Jesús. No podemos ir a buscar una cosa aislada de Dios sin estar en Cristo. Estar en Cristo tenemos la plenitud de Dios, porque Él tiene la preeminencia. Él tiene todo. Él es todo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Saturarnos de Él. Llenarnos de Él. Literalmente estamos buscando el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un atributo de Dios, es Cristo Jesús. Más buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Todo lo que necesito se me es añadido al creer esta verdad que estamos enseñando en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender lo que es la obra de Cristo, la obra terminada de Jesús. Quizás muchos preguntarán, y alguien pregunte, ¿qué es la obra terminada de Jesús? ¿Qué es, pastor, eso? Porque bueno, aquí se habla mucho de la obra terminada de Jesús. En esta iglesia hablamos mucho, saturamos mucho a la gente de la obra terminada de Jesús. Y hay muchas personas, muchos creyentes nuevos, por lo general, no entienden lo que es la obra terminada. Se lo voy a explicar qué es la obra terminada. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿qué pasó con ellos? Dios los puso en un huerto, ¿verdad que sí? Llamado el Edén. Dios lo puso en un huerto que estaba completo. El Edén estaba completo. No había nada que faltar en el Edén. Todo estaba terminado. El huerto del Edén ya estaba terminado, ya estaba bendecido, ya tenía la plenitud divina. Todo estaba listo para acoger a la primera pareja humana, Adán y Eva. De manera que tenían todo lo que ellos necesitaban para la vida. Al Edén no le faltaba agua, no le faltaba luz, no le faltaban los alimentos, estaba completo todo. Y es más, Dios con su presencia allí. Ya estaba bendecido el Edén, ¿verdad? Ellos ya no necesitaban buscar nada más fuera del Edén. Es más, la misma gloria de Dios llenaba el huerto. Interesante. La presencia de Dios entre ellos. Dios estaba en el huerto llenándolo todo. ¿Verdad que sí? Todo lo llenaba Dios. Por tanto, lo único que ellos tenían que hacer era ¿qué? ¿Qué era que tenían que hacer Adán y Eva? ¿Cuál era la instrucción de Dios? Atenderlo, administrarlo, cuidarlo, señorear en todo lo que Dios había puesto en sus manos. Eso es lo que tenía que hacer Adán y Eva.
Y de la misma manera, iglesia amada, la obra de Cristo ya está terminada. Usted no puede añadirle algo más a esa obra terminada, porque ya está todo listo, ya está todo hecho, está todo completo. Entonces, dice la palabra que usted y yo no podemos añadirle nada. De la misma manera como Dios puso en el Edén a Adán y Eva para que disfrutaran eso, usted y yo estamos llamados a gozar en Cristo de todo, de la obra terminada. Señorear sobre todo lo que Dios ha puesto en Cristo. En Él dice la palabra que ya hemos sido bendecidos. En Él todo ha sido provisto para nosotros, aún la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Aún la resurrección. Así que si usted ya viene, ¿verdad? Se le vienen los años encima y está preocupado por los años que le caen encima, gócese, porque pronto partirá de este mundo a una vida gloriosa y mejor. De tal manera que la muerte física no es el fin de los creyentes. Más bien, la muerte física es la entrada a una vida abundante, eterna, y a una comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Algo más que quiero decirles, iglesia amada. Cuando nosotros peleamos la buena batalla de la fe, todo lo que es de Cristo se nos hace realidad, porque hemos entendido que en Él está todo. Y no solo que Jesús es todo, sino que Él mismo es todo. Él mismo es todo. ¿Y qué es eso, pastor? Se lo explico. Tu provisión está en Cristo. Tu paz está en Cristo. Tu deleite está en Cristo. Tu santidad está en Cristo. Tu provisión está en Él. Tu sanidad está en Él. Tu justificación está en Él. Tu prosperidad está en Él. Tu redención está en Él. Tu sabiduría está en Él. Tu resurrección está en Él. Nuestras vidas están en Él. Todo está en Él. Absolutamente todo está en Él. No hay nada fuera de Él, iglesia amada. Todo está en Él. El Padre le dio la preeminencia para que todo esté en Él. Bendito sea el Señor. Ahora, si una persona no goza de los beneficios de la cruz, no goza de su poder, no disfruta lo que Dios ha dado, ¿verdad? ¿Qué pasa? No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Es porque no conoce lo que Dios es en la persona de Jesús. Porque ya el Padre lo colocó todo en su Hijo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si tienes al Hijo, lo tienes todo. Si tienes al Hijo, lo tenemos todo. Iglesia amada, a los ojos de Dios, Jesús lo es todo. Es importantísimo que usted y yo aprendamos esto, que a los ojos de Dios no hay ningún otro objeto fuera de Cristo que no traiga complacencia al Padre. Para el Padre no hay mayor valor que su Hijo. Su Hijo es su mayor tesoro. Muchos pasajes en la Biblia, por el tiempo no lo vamos a ver, ¿verdad? Nos presentan a Cristo como el todo de Dios, como el todo de su Padre. Cristo es el todo, Cristo es su contentamiento, Cristo es su satisfacción, Cristo es la plenitud del Padre, Cristo es su alegría, Cristo es su gozo, Cristo es su todo. Todo es en el Padre. Ahora, al entender que Jesús es todo el Padre, ¿qué va a pasar? Eso traerá resultados, ¿verdad? El crecimiento en nuestra vida espiritual. Porque no tendremos que esforzarnos por nuestra propia fuerza, sino que el crecimiento será producto de conocerlo y contemplarlo a Él. Contemplarlo a Él. Nuestro crecimiento espiritual dependerá de ver todo esto.
Y luego apropiarnos de la realidad espiritual de que Cristo es todo del Padre. Cuando usted y yo tengamos este entendimiento de que Cristo es todo el Padre, entonces podemos tener un verdadero crecimiento espiritual. Dígale a la persona que está a su lado, echa raíces en Cristo. Mire, mucha gente se pregunta, ¿qué otra cosa nos ha dado Dios? ¿Qué más nos ha dado el Padre? ¿Qué más nos ha dado Dios? Yo quiero decirle en esta mañana tajantemente, Dios simplemente nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo. Escuche, Dios no tiene un cúmulo de regalos y virtudes para nosotros. Él solo nos dio al Señor Jesús. Por eso es que en Filipenses el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Después de la humillación y exaltación de Cristo, y dice que un día toda rodilla se doblará ante Él. Filipenses capítulo 2, 9 y 10 nos dice que hermanos, toda rodilla reconocerá a Cristo Jesús. Todo va encerrado. Todo lo espiritual, escúcheme, todas las dádivas de Dios, incluyendo la resurrección, no son más que el propio Cristo dado como un regalo para nosotros. Un día, iglesia amada, Dios va a abrir nuestros ojos para que veamos que todo está en su Hijo. El día que estemos en su presencia, vamos a verlo a Él cara a cara y vamos a entender que todo lo que Dios dio a la humanidad está en Cristo. Nada más. Cuán maravilloso será esto, ¿verdad? Ahora, algo rapidito. La tardanza de Jesús cuando murió Lázaro tenía un propósito. Mire, la tardanza de Jesús de llegar a Betania tenía un propósito. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito, pastor? Sencillo, mostrarnos la resurrección y la vida personificada en Cristo. La tardanza de Jesús era mostrarnos la resurrección y la vida en acción. Con la muerte de Lázaro, el Padre quería revelarnos a Cristo como la resurrección y la vida. Mire, la tardanza de 4 días sirvió para guiar a tanta gente que estaba allí de curiosa, de incrédula, escéptica, que lo conozcan a Él. Por ello es que lo más notable no fue la resurrección de Lázaro, sino lo más notable en ese momento fue que mucha gente creyó en Él. Tanto así, iglesia amada, que allí comienza el plan de los escribas y los fariseos del complot para prenderlo y matarlo a Jesús en la cruz. Allí comenzó. San Juan 14, 6, ¿qué declara la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pregunto, ¿puede usted ver al yo soy? ¿Está usted en el yo soy? Pregunto, ¿vive usted por el yo soy? Pregunto, ¿vive consciente usted del yo soy? Otra pregunta, ¿es realmente Cristo su resurrección y su vida? ¿Está seguro y completamente firme y convencido de que un día usted resucitará con Cristo? ¿Cree que está convencido de esta realidad de que Cristo en su vida es una realidad? En su corazón no hay la menor duda de lo que Cristo es para usted. Le tengo una buena noticia hoy día, antes de que se vaya de este lugar. Dice la palabra que todos los que creemos en Cristo resucitaremos porque tenemos la vida y la vida es Cristo. 1 Juan capítulo 5 verso 10. Mire lo que dijo el apóstol Juan, el que narra la resurrección de Lázaro, el que fue testigo ocular de esto.
Dice, mire lo que dice 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el 11 dice, y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado, ¿qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Vida eterna. Y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. En otras palabras, está muerto. Es tan importante que lo tengas a Cristo en tu corazón. Es tan necesario, imprescindible, que tengas a Cristo en tu vida morando. Bendito es el Señor. Recuerde, Cristo es la resurrección y la vida. Si alguien comprende en verdad lo que es la resurrección y pone su confianza en Jesús, pues yo quiero decirle hoy que un día resucitará. Y al comprender lo que es la resurrección, mire, es tan importante esto. Cuando nosotros comprendemos que Él es la resurrección, seremos personas diferentes. Seremos personas transformadas. Seremos personas regeneradas. Y seremos personas libres de ataduras y todo trauma del pasado. Bendito sea el Señor. Pregunto, ¿qué áreas de su vida están muertas? El Cristo de la gloria hoy las quiere resucitar. Llama a los músicos, por favor. ¿Qué tal si oramos un momentito? Yo sé que hay muchas personas aquí, o quizás algunas personas que están durmiendo, están muertas, no tienen vida, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría en sus rostros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que hay áreas en su vida que están muertas? Yo quiero decirle, el Cristo que resucitó a Lázaro, el Cristo que está hoy aquí. La resurrección está en medio nuestro. Porque si 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y el Cristo está aquí. La resurrección está aquí. La vida está aquí. El camino está aquí.